En nombre de la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio Nacional de Abogados, de la Academia Panameña de Derecho Administrativo y sobre todo por la invaluable contribución que encontramos en el profesor, investigador, historiador y panameño muy distinguido como es el profesor Rommel Escarriola Palacios, tenemos el agrado de presentar hoy una conferencia que confiamos cumpla los cometidos y objetivos que nos hemos trazado. Sobre todo porque nunca será suficiente lo que se haga por rescatar nuestra memoria histórica y a un panameño sin igual como lo fue el doctor Justo Arosemena. Todos los días que estemos recordando a don Justo, sin lugar a dudas, hacemos un mejor país. Para iniciar el acto, le pediré al licenciado José Gil González, en representación de la directiva del Colegio Nacional de Abogados, que nos dirija unas palabras. Muy buenas tardes, distinguidos colegas. Estoy en este momento padeciendo quebrantos de salud, pero eso no nos impide estar aquí, darle la bienvenida. Ustedes están en su casa. Para estas directivas son extremadamente valiosos y qué bueno que estos eventos siempre tengan una buena concurrencia. Quiero resaltar siempre el entusiasmo y las energías de la Comisión de Derecho Administrativo, igualmente de la Academia de Derecho Administrativo, que ya me han reclamado que el colegio le ha asignado muchas tareas, pero la idea es mantenerlos activos, ¿verdad? Y que nos brinden estos espacios para hacer esa memoria histórica, que no se pierda. Y con el conocimiento del profesor Escarriola, pues yo siento que esta actividad va a ser de mucho beneficio intelectual. Así que nuevamente la bienvenida a su casa y espero que disfruten de esta conferencia. Gracias. Bien, se me ha encomendado el inmenso honor y placer también de presentar a nuestro distinguido conferencista, pero debo distinguir dentro de este magnífico auditorio, y agradecemos sobremanera que se encuentren aquí. Todavía están algunas figuras relevantes en el campo del derecho, en el campo social, en vías de acompañarnos en esta memorable ocasión. Distingo pues al destacado miembro de la Academia Panameña de Derecho Administrativo, ex magistrado del Tribunal de Cuentas, un historiador, un ensayista, Oscar Vargas, gracias por estar con nosotros. Un dirigente gremial, una persona que ha dedicado mucho tiempo al Colegio Nacional de Abogados y también a sus afanes privados, y donde se desenvuelven exitosamente bien, como es Mario Velázquez Chismar. Agradecemos mucho su presencia. A distinguidos dirigentes sociales, representantes de la comisión tanto de exaltación a la memoria en este natalicio número 200 del doctor Justo Arosemena, como aquellos que cuidan con tanto amor y con tanto fervor patrio nuestros símbolos sagrados, como son los símbolos patrios. E igualmente quiero agradecer profundamente a los estudiantes de primer año de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María de la Antigua, que han dedicado su tiempo para acompañarnos en lo que va a ser, creo que una buena forma de iniciar la carrera, teniendo como norte la actuación, las convicciones cívicas, personales, morales y éticas que adornaron siempre al doctor Justo Arosemena, y que en este momento tan trascendental de la nación, sin lugar a dudas, merecen ser exaltadas.
sé que no lo va a aceptar porque es una persona muy humilde, pero también saludo a la fiscal anticorrupción, grande amiga Tania Sterling, por acompañarnos en este acto. Es muy satisfactorio presentar a nuestro conferencista de esta tarde-noche, Rommel Escarriola Palacios. Es especialista en filosofía e historia. Es miembro de la Sociedad Bolivariana. Ha obtenido múltiples galardones y premios a lo largo de su corta carrera, profesor. Todavía falta mucho más por rendir. Ha ganado el premio de periodismo José Gabriel Duque. Es colaborador de la revista Debate de la Asamblea Nacional. También se desenvuelve en estos mismos quehaceres en la edición y buenos resultados de la revista cultural Lotería. Es colaborador con un número plural de medios de comunicación, siempre en vías de hacer academia y orientación sobre lo que significa ser panameño y sobre lo que significa tener actitudes y valores cívicos como tal. Ha recibido también la condecoración Dr. Octavio Méndez Pereira por su excelencia académica, reconocida por el Consejo Municipal a través de un concurso. Ha sido jurado, ha escrito innumerables ensayos, libros, obras, y que siempre tiene esa energía para la investigación y para ilustrarnos en cada una de sus intervenciones a través de las diferentes formas y maneras que la tecnología, el habla y los medios de comunicación así lo permiten. No puedo reservar mesa, le decía al profesor Escarriola, me parece que este currículum está incompleto. Y me dice, ¿pero por qué? Porque evidentemente tuve el privilegio de trabajar con él cuando estábamos en la Lotería Nacional de Beneficencia y fue un extraordinario colaborador, fue un baluarte dentro de lo que fue la Secretaría General, además de estar cumpliendo las labores en la Dirección de Desarrollo Social con la revista Lotería. Sin más, queda con ustedes el profesor Rommel Escarriola Palacios con su conferencia sobre el doctor Justo Arosemena Quesada. Esperemos que la disfruten. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. A la Academia de Derecho Administrativo agradezco la oportunidad que me han dado para estar con ustedes esta noche y compartir la vida de Justo Arosemena. Yo tengo una preocupación muy perspicaz dentro de mí. Conocer la vida de Justo Arosemena es una tarea bien compleja. Pero yo pensé que había que escudriñar en unos aspectos fundamentales de la vida del doctor Arosemena, que era su nacionalismo y su antiimperialismo. Hemos visto pues la figura de Arosemena como el gran diplomático, excelente, escritor, periodista, pero creo que compartir con ustedes esta noche ese aspecto sería muy interesante. Y que incluso lo que he podido lograr hasta ahora queda todavía inconcluso. Bien, la conferencia que voy a dictar esta noche del doctor Justo Arosemena es un sincero homenaje a la figura de este patriota. No he de dudar el llamar oportuna y sincera mi intervención, lo cual no contradice la razón que con justicia han tributado otros conferencistas anteriores sobre el doctor Justo Arosemena. Pero hoy, además de celebrar el bicentenario, nos congrega ese estímulo de apropiarnos de una vez y para siempre del legado imperecedero de este patriota. Espero, tal como lo citó el doctor
Octavio Méndez Pereira, en su biografía sobre Justo Arosemena, lo siguiente: entre los muñecos y fantoches de la farsa ya conocidos, vuestros veréis ahora un hombre que hablará como hombre para el espanto de los muñecos. No me cabe duda, cierro cita, no me cabe duda, quien nació el 9 de agosto del año de 1817 de padres criollos y que formaba parte de una prole de panameños y de liberales e inflexibles y de una visión de autonomismo republicano, su pensamiento nacionalista hoy será espanto de los muñecos. Ya desde temprano en el siglo pasado se demostró su personalidad y vocación de constitucionalista, internacionalista y formulador de las ideas éticas que fueron plasmados en sus estudios, como el de José Dolores Moscote, Enrique J. Arce, con su obra La vida ejemplar del doctor Justo Arosemena. Por supuesto que también Méndez Pereira aportó oportuna la reconstrucción de su estudio biográfico y una continua actividad académica. Hay que mencionar también la obra de la doctora Argelia Tello con sus escritos del doctor Justo Arosemena y Carlos Bolívar Pedrechi. Cada uno de ellos o cada uno de estos escritos enfocados con una óptica muy particular sobre la vida, la personalidad y la acción de este patriota. Lo que en realidad hoy me interesa, es el interés muy particular mío, es presentar la propuesta del doctor Justo Arosemena del análisis del nacionalismo y el antiimperialismo. Me confieso insensible a las especulaciones de que las ideas de Justo Arosemena carecen en este sentido de freno a las ambiciones del destino manifiesto. Mi interés es compartir y atraer a los estudiosos del derecho y de otra ciencia la concepción histórica de que este panameño, incluyendo abrir posteriores debates al aporte del doctor Justo Arosemena. No serán pues fáciles el estudio completo de las obras de Justo Arosemena. Muchos de sus trabajos se encuentran dispersos y urge una reimpresión de sus ensayos. Contribuir a la divulgación de la noción de nacionalismo y de antiimperialismo del doctor Justo Arosemena, especialmente antes que los teóricos de la economía hubiesen publicado sus investigaciones, especialmente la obra El imperialismo, fase superior del capitalismo. Además de constituir un compromiso irrenunciable, no ha existido debate alguno sobre la autenticidad del nacionalismo en la reconstrucción de nuestras instituciones. Las especulaciones conservadoras sin sustento axiológico han inflamado de un vergonzante alegatos emocionales donde la realidad que sustentan construir la nueva visión de la democracia se ahoga en las conductas colectivas de total menosprecio, convirtiendo la historia y nuestros patriotas en seres cuya realidad y vida trascendente resulta obtusa, aburrida y pagana. Ni siquiera se discute o se analiza nuestros mitos y leyendas. Si es así, nuestra realidad actual, ¿cómo será posible entonces incorporar el legado de Justo Arosemena al desarrollo democrático, civil y nacionalista de Panamá? La respuesta será: el viejo doctor Justo Arosemena pasará desapercibido para la juventud, la cual sin freno convertirá la figura del patriota en poses ditirámbicas y lo mirarán como otro hombre más para sepultarlo en el museo donde se encuentran los que jamás regresan. Y es más, con las actitudes distractoras de negación del sentido de la panameñidad, han viciado su doctrina en una estatua vaciada en bronce y sin consistencia teórica. Por tanto, han barruntado sus alegatos
y estigmatizarán la postura del doctor Arosemena, obviando el sentido de la historicidad para la construcción y solidificación del Estado Nacional, donde las tendencias de la panameñidad se ubique en la temporalidad de nuestra realidad. Sin atribuirle otros adjetivos que desconozcan a los patriotas como verdaderos patriotas. ¿Cómo poder explicar y compartir con el discurso sano o el intercambio de las ideas los aportes del doctor Justo Arosemena, donde enfoquen las acciones negativas de los Estados Unidos en función de esto se percibirá a Justo Arosemena en realidad como un burócrata más, con frases donde su visión de patria queden aparte de la realidad colectiva que aglutine y conforme una conciencia nacional, y por esta razón han preferido convertirlo en figura enigmática con estereotipos de baja factura, sin contenido ideológico y vocación y forjador de la nacionalidad. En reiteradas ocasiones he manifestado mi oposición a la historia romántica y plagada de vicios, donde los tiranos son buenos y los patriotas son arrinconados en la sombra del ostracismo. En esas premisas, en aparente desequilibrio doctrinal, han querido y han convertido nuestros hombres patriotas en un sustituto de la historia de ficción, sus críticas sin contenido totalmente fuera del estudio de la epistemología histórica, sin fundamento metodológico y sin crítica histórica, se basan única y exclusivamente en el árbol genealógico del doctor Justo Arosemena, atendiéndonos a las simplificaciones fuera del análisis del desarrollo económico, de las potencias y la fragilidad y la escasa coherencia de los ismeños del XIX, o sea, el siglo XIX. Por esta visión, el aporte del doctor Justo Arosemena lo han tratado de convertir en una coherente, o sea, han tratado de convertir la figura de Justo Arosemena de una coherente fortaleza inexpugnable a una obra de albañilería. Las escenas estereotipadas de historia y de infame intrascendencia ha sido una obra planeada que llegó al fastidioso intento de disolver toda la enseñanza del doctor Justo Arosemena, cuando los teóricos y pedagogos, con visión de anticuario, buscaron la fórmula de borrar del currículum de los colegios de secundaria y por obra excelente. Voy a repetir esta parte que a mí mucho me encanta. Yo cada vez que lo digo lo disfruto y leo otra vez. Las escenas estereotipadas de historia y de infame intrascendencia ha sido una obra bien planeada que llegó al fastidioso intento de disolver toda la enseñanza del doctor Justo Arosemena, cuando los teóricos y pedagogos con visión de anticuario buscaron la forma de borrar del currículum de los colegios de secundaria y por obra y gracia de una ministra, como dijo Cervantes, de cuyo nombre no quiero acordarme en este momento, convirtieron esa trascendental y heroica parte de nuestra historia en un amasijo incoloro de recortes de historia con el pomposo y rimbombante título de Historia de Panamá II. Borraron del currículum educativo relaciones de Panamá con los Estados Unidos y agarraron todo un amasijo de ideas, fechas y transformaron esa lucha histórica de enseñanza en una materia que se llamó Historia 2, que gracias a Dios la pudimos tumbar.
Esta decisión insólita y atrevida, fuera de toda objetividad e imparcialidad, ha fracturado la conciencia de los panameños. Y claro que sí la ha fracturado, porque la realidad la estamos viviendo ahora. Las disciplinas humanísticas deben servir para la orientación y desbrozar las complejidades de nuestro siglo XIX. La actitud distorsionadora de eliminar del solar patrio la historia edificante ha hecho catarsis en la banalidad y en la escuálida escenografía de un pintoresco presente que impide la búsqueda de la esencia del panameño. Estos alegatos convergen en sepultar bajo el impulso de la irracionalidad de intereses económicos donde los patriotas no tienen cabida y menos trascendencia forjadora de la conciencia y de la civilidad. Si esto es así, es lo que se ha pensado convertir la historia. Hoy disentimos totalmente de ello. Por el contrario, en recorrido rápido, le presento la figura del doctor Justo Arosemena, abogado de fino e inciso análisis, atolondrado y visionario. A la edad de 21 años, el doctor Justo Arosemena participa en el certamen de legislación penal realizado en la ciudad de Panamá, donde escribió lo siguiente: el cuerpo político, lo mismo que el cuerpo físico, adolece frecuentemente de enfermedades. Cierro cita. Creo que esta cita no necesita ser explicada. Periodista que desde 1844 escribió artículos en los diarios El Tiempo, El Peruano, La Guardia Nacional. A partir del año de 1846 hasta 1848 fue jefe de la sección en la Secretaría de Relaciones Interiores y Relaciones Exteriores. Con un bisoño aparato conceptual logró en 1850 ser elegido representante al Congreso de la Nueva Granada ante las perturbaciones y cuestionamientos de la ingratitud de Nueva Granada de auspiciar el desarrollo del Istmo. La rebelión de las armas obliga al general Tomás Herrera a tomar las armas. Las fricciones entre gólgotas y draconianos, la lucha entre liberales y conservadores, que eran los partidos históricos desde el siglo XIX hasta prácticamente la segunda o tercera década de la República, habían convulsionado la estabilidad del Istmo. El pensamiento de Bolívar, del gran estadista Simón Bolívar, hoy en muchas ocasiones totalmente desfigurada, que se había planteado él la unidad latinoamericana, desfallecía completamente, y el pensamiento que quiso imponer se transmutó. El pensamiento de Justo Arosemena, que quiso imponer, que quiso ofrecernos a los latinoamericanos, que ingratamente en el siglo XIX lo despreciamos, pero que si hoy ese pensamiento lo estuviera vigente y estuviera en la práctica, los países latinoamericanos no estuviesen en las condiciones en que están. Que quiso imponer se transmutó en el sepulcro de su proyecto. El doctor Justo Arosemena escribió años después, con pronta ironía y sensibles palabras, con respecto a Simón Bolívar. Cosa curiosa, Justo Arosemena no compartía las ideas de Simón Bolívar. ¿Cómo ver esto? Como dos extraordinarias figuras, una liberal, pero la otra que había libertado a todos los pueblos latinoamericanos y había concentrado su visión en construir una Latinoamérica unida, tiene un punto de contradicción tremenda con la teoría de Justo Arosemena sobre la nacionalidad. Entonces Justo Arosemena, después de la muerte de Simón Bolívar, dice lo siguiente: a pesar de que no coincidían en su pensamiento doctrinal, he logrado una reforma importante en mis sentimientos morales, y sin dejar de aborrecer la tiranía, he matado el odio personal a los tiranos y a cualquier hombre. ¡Qué belleza de cita!
Ahora bien, cabe un estudio filosófico del pensamiento de Justo Arosemena que se centra específicamente en una obra, Apuntamientos para la introducción a las ciencias morales y políticas. Toda la concepción jurídica de él y el pensamiento ético está cimentado en una base doctrinal, que es el utilitarismo de Jeremías Bentham. Bien, ahora pasamos a un punto importante del pensar de Justo Arosemena: nacionalismo y antiimperialismo. ¿Será cierto que Justo Arosemena era, bueno, no se duda que era nacionalista, pero era antiimperialista cuando la concepción del imperialismo ni siquiera se había concebido ni económicamente, pero sí habían viso de una concepción política frente a la dominación de los Estados Unidos? Los principios enunciados de nacionalismo y antiimperialismo, como sus títulos, corresponden al pensamiento del doctor Justo Arosemena en función de su virtual acciones y contradicciones que produjeron la imposición del Tratado Vallarino-Bildan en su artículo 35, donde marcaba la posibilidad, no la posibilidad, sino la realidad de que los Estados Unidos podían intervenir militarmente en las ciudades de Panamá y Colón. Este tratado fue negociado, pactado y aprobado entre los Estados Unidos y la Nueva Granada. Entonces, mediante este instrumento, los Estados Unidos logran la intervención en todo el siglo XIX para garantizar, tal como lo dice el artículo 35, el libre tránsito entre las ciudades de Panamá y Colón. Con ello también tenemos un fenómeno interesante: la construcción del ferrocarril, que suplantaba a los boteros, aquellas personas que llevaban a cabo la carga de las mercancías en mulas y en pequeños botes, y la máquina de hierro logra romper la economía panameña y se infiltran entonces los capitales norteamericanos en la sociedad panameña. Todo parecía indicar que era la gran modernidad, el sentido de, como siempre se dice, de desarrollo económico de nuestro país, pero causó graves consecuencias. Nosotros no tuvimos ningún control sobre los beneficios económicos extraídos de la construcción y funcionamiento posterior del ferrocarril. Y también algo muy interesante: el emergente colonialismo planteado por los Estados Unidos en dos bases fundamentales: la doctrina Monroe y el destino manifiesto. Ambas concepciones se planteaban la posibilidad real y concreta que los Estados Unidos pudiesen intervenir en los países latinoamericanos. Monroe y el destino manifiesto trataron de enredar la mente de los países latinoamericanos diciendo: los países europeos jamás van a poder reconquistar las regiones que ellos habían dominado. Pero ese no conquistar significa: ustedes no pueden entrar para que yo posteriormente pueda dominar la economía e incluso la política interna de estas naciones recién independizadas. Bien, hay una frase que a mí me encanta y que yo siempre que la leo la disfruto, porque cuando primera vez que la leí no vi el nombre de Justo Arosemena. Yo dije: esto no puede haber sido escrito por Justo Arosemena, porque cuando desde pequeño y en secundaria veía a Justo Arosemena con esa pose que quisiera que ustedes mentalmente la tuvieran ahora, la figura de él, aquel hombre viejo, canoso, de grandes bigotes, con ojeras y con una mirada así. Pero ¿cómo puedo yo contrastar ese retrato con aquellos pensamientos que posteriormente yo le quiero mostrar? Dice así: con respecto al desarrollo del capitalismo y del colonialismo norteamericano en los países latinoamericanos,
Miren esta bella frase, hasta que me erizo de arriba para abajo cada vez que la repito. Abro citas. Señores, hace más de 20 años que el Águila del Norte dirige su vuelo hacia las regiones ecuatoriales, Suramérica. No contenta ya con haber pasado sobre la gran parte del territorio mexicano, pelaron a México. Bueno, eso no lo dijo él, lo estoy diciendo yo. Lanza su atrevida mirada mucho más acá. Cuba y Nicaragua son al parecer sus presas del momento para facilitar la usurpación de las comarcas intermedias y consumar sus vastos planes de conquista un día no muy remoto. Ya me dejé despelucar. Cierro cita. No eran las palabras de Justo Arosemena resultado de un acto agorero o de animador como este, no voy a mencionar el nombre de Walter Mercado. Correspondían sus reflexiones a las expresiones palpables sobre Centroamérica, como pruebas elocuentes de que los Estados Unidos desde el año de 1825 querían construir un canal por Nicaragua, aprovechando luego la disputa entre el partido legitimista y el partido leonés. Llegaron los filibusteros de William Walker a Nicaragua, producto de esta disputa entre estos dos partidos. Eran bandoleros. Por eso se les llama todavía filibusteros. Eran lo que nosotros conocemos ahora como mercenarios pagados. William Walker se toma el poder en Nicaragua y termina fusilando al canciller Mateo Mayorga y al ministro Ponciano Corral. Pero a la vez de estos hechos que turbaron la paz centroamericana, el doctor Arosemena insistió en su discurso de proyecciones ecuménicas y pragmáticas, pero Prudente no venció el disgusto y coaguló en ángulos certeros sus frases ardientes y provistas de protesta. Dice lo siguiente Justo Arosemena con respecto a la invasión a Nicaragua del filibustero y maleante Walker. Walker inaugura, dice Justo Arosemena, un gobierno conquistador con el asesinato de Corral y de otros patriotas distinguidos, y después de conquistar el lauro inmundo de matanzas, el robo y la violencia lleva su descaro hasta solicitar a los Estados Unidos el reconocimiento oficial del gobierno de Walker Rivas, como si la soberanía del bandolero, adquirida con el derecho criminal del rifle, hubiera sido jamás objeto de mira para el derecho internacional y la diplomacia de los pueblos civilizados. Esto lo dijo Justo Arosemena. Se había producido en ese momento, ya mucho tiempo, años antes, la conquista de California, Oregón y Texas por los Estados Unidos. Los habitantes de la parte de los Estados Unidos entran al área de Oregón, Texas, y empiezan a colonizar, y las autoridades mexicanas le dan el permiso para eso, y ellos se instalan en esa región, pero posteriormente de eso llegan a conquistar, y es William Walker que va a ese sector como bandolero a establecer, como lo dijo Arosemena, la ley de la violencia y del rifle contra los mexicanos. Y hoy tenemos un presidente, Donald Trump, que dice que él va a poner un muro para que los latinos tercermundistas no pasemos al otro lado. Pero lo que hay que decirle a Donald Trump, bueno, él lo sabe. Lo que hay que decirle a Donald Trump, que el lugar donde él va a poner el muro, ese lugar para acá, se lo quitaron a los Estados Unidos mediante el robo. Se había producido la usurpación de esas regiones de México, y los inmigrantes norteamericanos habían llegado a esa. Voy a tener que cortar porque si no aquí la gente se me va aquí. Bien. Escribió también Justo Arosemena posteriormente: ya se considere
la posición especialísima y providencial del inmenso istmo centroamericano. Ya se piensa en los resultados que una destrucción completa del equilibrio internacional puede acarrear, ya se medite en el porvenir de los invasores norteamericanos, le prepara a la raza latina, mire la expresión que utiliza, se está identificando como latino, no como sajón norteamericano Justo Arosemena, que puebla la mayor parte de América. El vaticinio del doctor Justo Arosemena se hizo realidad con la fiebre del oro de California y la llegada de inmigrantes a través de la vía de Nueva York en barco hasta Colón, y de ahí cruzaban de Colón hasta la ciudad de Panamá y se iban a los Estados Unidos. Bien, incluso llegó un hecho muy importante, que un propio norteamericano le quitó el nombre de Colón a la ciudad de Colón y le puso a Peewal el 2 de febrero del año de 1852, por encima de las autoridades, de los regidores, de los gobernadores, de la policía y de los abogados. Bien. Con ello, posteriormente, durante ese periodo, se discute el convenio Stippen-Paredes, que le da la oportunidad a los Estados Unidos de construir un ferrocarril, como efectivamente ya lo había mencionado. Pero ese ferrocarril trajo consecuencias desagradables porque los boteros, las personas que transportaban la mercancía en mulas, fueron desplazadas totalmente de la mano de obra y solo alquilaban la mano de obra a los conductores del ferrocarril, que incluso hubo una gran emigración de los chinos en Panamá. Bien. La concepción autonomista de Justo Arosemena la enfocó en su lucha por exigir los beneficios fiscales del ferrocarril con un saldo nada halagador y sin posibilidad de salir del escenario guerrerista que en ese momento sumía a la Nueva Granada. Los movimientos fluctuaban, o los movimientos políticos fluctuaban, y se acercaban más a los principios doctrinales o se apartaban más. Con esto quiero decir que algunos que eran liberales se transformaron en conservadores, como José de Ovaldía Chiricano. Bueno, yo no sé si aquí habrá algún chiricano, pero hoy le dicen los saltamontes, los que están en un partido y saltan para otro lugar después. Bien. Intervencionismo y reacción nacionalista del doctor Justo Arosemena. Internacionalismo y reacción nacionalista del doctor Justo Arosemena. El despreciable, porque esa es la única palabra, perdone, en este foro que yo utilicé, despreciable ataque del Partido Conservador y la injerencia de los Estados Unidos fueron dos fenómenos que fracturaron al Estado Federal de Panamá, donde Justo Arosemena plantea esa concepción y la logra después en el año de 1855 en el Congreso colombiano. Periódicos como el Aspuigual, el Star Herald y el Panamá Star, el último diario extranjero y sajón, insultó al gobernador. El doctor Justo Arosemena respondió en un escrito muy interesante que se denomina Alerta Ismeños, y dice el artículo muy ciertamente lo siguiente: por razón de las ordenanzas que emitió la Cámara referente a los pasajeros que se embarcaban durante la construcción y la construcción de hospitales. Justo Arosemena en ese artículo dijo lo siguiente: lo vemos en todas las publicaciones, es decir, aquí estaban los periódicos gringos dándole, criticando los impuestos que eran necesarios para que los panameños pudieran organizarse en el nuevo Estado federal. Lo vemos en todas las publicaciones, es la convicción de que el Istmo es una tierra de conquista. Los americanos miran el país como suyo el día que lo deseen y deseando cuando lo que quieren es una mejor vía entre los dos océanos. Todos los pueblos conquistadores fueron injustos y estamos seguros de que nada nos servirá
todas las liberalidades que con ellos usamos para el efecto de ser benévolo. Más adelante el doctor Arosemena escribe, ser o no ser, ¿cómo se dice en inglés? ¿Cómo? To be or not to be. To be o no to be, ser o no ser. Ser o no ser como pueblo independiente, con sus leyes y sus costumbres propias, ser o no ser los dueños de esta porción de terreno que nuestros padres nos legaron, ser o no ser humildes siervos de otras razas orgullosas que jamás nos concedieron el título de pueblo civilizado. Cierro cita. Bien. Durante ese periodo de la historia del siglo XIX, construcción del ferrocarril, el torpe Walker se había apoderado de Nicaragua y después lo terminaron fusilando, gracias a Dios. Se llevó a cabo en la región de Cruces una guerra muy desconocida para los panameños que se llamó la Guerra de los Boteros. Fue el resultado de una contienda y le explico de la siguiente forma. El Panamá Herald, el 11 de septiembre de 1851, explicó lo siguiente, abro cita. La disputa sangrienta surgió en Chagre por el monopolio que los primeros querían ejercer sobre el traslado de pasajeros y mercancía. Al transmitir la noticia, el periódico afirmaba que como la indignación del pueblo, es decir, de nosotros los panameños, no cedía, los norteamericanos montaron 2 cañones en el castillo de San Lorenzo, dispuestos a disparar sobre la población e incendiarla para que los nativos se vieran obligados a deponer su actitud. Mientras que los nativos de esa región estaban viendo cómo sobrevivir económicamente, llegaban los filibusteros norteamericanos, se apropiaban de las tierras y para que esa competencia no se diera entre panameños y norteamericanos, colocaron 2 cañones en Chagre para poder impedir que los panameños se ganaran honradamente su sustento. Bien. Hay otro hecho también interesante que justo Arosemena condenó fuertemente y fue un famoso comité de vigilancia que se inauguró el 13 de junio del año de 1854. Ese comité de vigilancia se organizó mediante un meeting y ese meeting determinó por parte de los extranjeros norteamericanos que iban a crear una policía autónoma sin autorización del gobernador, sin autorización de los abogados, yo no sé por qué señalo para acá, de autorización de los abogados, sin autorización de los jueces y sin autorización de la policía. Iban a construir ese comité de vigilancia y lo hicieron efectivamente. Así aquí lo digo, está aquí, los abogados. Bien. La protesta del doctor Justo Arosemena fueron totalmente implacables contra la violación de la soberanía. Hecho indiscutible, eso es una violación de la soberanía. ¿Cómo permitir que en tu país te monten una policía por encima de tu policía, que en ese tiempo se denominaba, era gendarmería? Y no solo eso, sino que las autoridades de Panamá, jueces, magistrados y gobernadores no podían intervenir en las decisiones del comité de vigilancia. Y el comité de vigilancia iba por las calles cogiendo a las personas que ellos consideraban. Claro, si te caía, si el magistrado, ex magistrado me caía mal, yo agarraba al magistrado y bueno, pues el Tribunal de Cuentas, ¿no? Porque además de eso había un interés xenofóbico de estos extranjeros norteamericanos. No estoy hablando mal de los extranjeros en general, estoy hablando específicamente de un grupo muy claro.
otro dato totalmente revelador que Justo Arosemena señaló y criticó muy agriamente. Además de este comité de vigilancia, el grado de hostilidad de los norteamericanos llegaron a establecer una población con autoridades extranjeras y sus propias leyes. El doctor Justo Arosemena respondió con el título del escrito era La situación, en el diario El Panameño, el 9 de febrero del año de 1851, lo siguiente: ya la parte americana... me está quitando el agua. Dice así, miren lo interesante de esto, de crear además del comité de vigilancia, crean una población. Y el periódico El Panameño, el 9 de febrero del año de 1851, dice lo siguiente, o sea, Justo Arosemena escribe ese artículo: ya la parte americana del distrito de Chagres, que nombramos, o que hemos llamado Furia, porque así los panameños denominaron a esa población Furia, y los extranjeros llaman con mucha formalidad American Town, ciudad americana, creo que así es la traducción, no sé, yo soy malo en inglés, con mucha formalidad, es en efecto una población de autoridades de Chagres, y por consiguiente en contra de la Nueva Granada, una ciudad anseática, ni más ni menos que Hamburgo y Lübeck, donde su administración de justicia, por su propia cuenta y riesgo, sin contar con nuestros jueces ni nuestros códigos, y donde hay autoridades americanas del orden municipal, porque las mismas causas no habrían de producir los mismos efectos en Panamá. La independencia de Furnia ha provenido de que los habitantes no encontraron protección ni seguridad de la parte de las autoridades, que tampoco la tenían ni aún para sí mismos, y el uso del derecho de la propia conservación han cometido un atentado que tiene por excusa premiosa y circunstancias que lo han hecho nacer. Tenemos entonces una policía, tenemos una población donde el juez, los corregidores, los regidores de esa época no podían entrar, y eran nuestros territorios. Peor que la zona, porque por lo menos en la zona lograron obtener el territorio de la zona mediante un tratado, y un tratado injusto, pero aquí se metieron porque se metieron. Y punto. Y ahí está el alegato de Justo Arosemena en su obra escrita en el periódico El Panameño, denominada o llamada La situación. Bien, creo que voy a tener que adelantar un poco porque el tiempo nos está comiendo. Viendo este panorama, donde hay autoridades extranjeras en nuestro territorio, hay un comité de vigilancia, ¿qué ustedes creen que es lo que produce eso en la sociedad panameña? Tú te pones bravo cuando un policía te para y te dice que cometiste una infracción y a ti te van a reventarle la cabeza al policía, y en realidad tú no cometiste la infracción. Pero si tú diariamente ves en tu propio territorio autoridades extranjeras diciéndote y acusándote de cosas que tú no has cometido, empieza a surgir un resentimiento dentro de los panameños que se convierte en un elemento bien fundamental que yo llamo el nacionalismo panameño, que no nace ahora ni nace en la década del 60, sino que nace durante todas las luchas que llevaron los panameños en el siglo XIX. El incidente de la tajada de Sandía también, que produce el 15 de abril del año de 1856, porque no voy a entrar en ese incidente, donde el juez de crimen Buenaventura Corrioso hace las indagatorias necesarias
y que fueron totalmente completas. Yo tengo incluso las indagatorias, y el abogado que quiere se las puedo prestar, y quien sea, las indagatorias que le hicieron a toda la población, a los testigos presenciales en ese momento, y los que se opusieron fue el superintendente del ferrocarril Totem y el cónsul norteamericano. Claro, se va a oponer a lo que pasó el incidente de la tajada de Sandía, pero no hizo nada para criticar la guardia esta que ellos habían impuesto y la famosa población de Furia cerca de las riberas del río Chagre. Esta disputa diplomática, porque después se entabló una disputa diplomática, porque los Estados Unidos hicieron acusaciones severas en que los naturales o los panameños eran los que habían provocado el incidente de la tajada de Sandía el 15 de abril del año de 1856, y tuvimos que pagar una indemnización a través del Tratado Herrán-Caz. Otro fenómeno interesante fue la llegada, aquí tengo el librito, para hacer un poquito de propaganda al autor. Este libro es una novela de Runels, es recientemente, ya lleva un tiempo que se publicó. Ahora mismo no está en venta porque dice el autor que se lee, acabo y no tiene plata, perdón, no puede sacar los ejemplares, para que aquí el Colegio de Abogados también compre y coopere con el compañero. Runel, de Andrés Villa, donde es una novela. A mí no me gustan las novelas, o sea, no me gusta transformar la historia en novela, pero como es el elemento ahora mismo que existe para poder conocer a este Runel fue contratado igual que Walker. O sea, mientras que Walker estuvo en Nicaragua, aquí contrataron a un tipo de apellido Runel, donde los hombres, donde los escritores lo han convertido en una ficción y le han quitado elementos necesarios de su personalidad, especialmente una revista que conseguí, Bohemia, del 25 de agosto del año de 1957, donde presentan datos totalmente inexactos de Runel. También era un mercenario, y ahí lo pintan totalmente distinto, y era pagado. Él se iba todas las noches por los barrios del Arrabal de Santana. Primero se había introducido en la sociedad baja del Arrabal y de las poblaciones de tránsito, y se hizo amigo de todos los delincuentes, y ya sabía quiénes eran los delincuentes, pero también sabían quiénes eran las personas que, además de combatir a los delincuentes, tenían el poder económico, y se iba buscándolo, y terminaban en la mañana los cadáveres de estas personas ahorcadas en la puerta de la ciudad de Panamá, donde hoy es la iglesia La Merced. Ahí mismo en la entrada estaban los cadáveres ahorcados. Y él iba en la noche y capturaba a las personas. Bien. Runel. Y logró tanto dinero, lamentablemente aquí no puedo darle a conocer el valor de sus propiedades, pero en el Archivo Nacional están, posteriormente este trabajo va a ser publicado. Ese trabajo es la emoción. Ese trabajo va a ser publicado y van a poder encontrar la nomenclatura de las propiedades que este Runel hizo a punta de muerte y sangre en las poblaciones de la zona de tránsito. Bien. Hay otro aspecto ya para terminar y no cansarlos, aunque yo tengo como 200 páginas más aquí. Y otro caso interesante, ya en las postrimerías de la vida de Justo Arosemena, en la Gaceta Oficial del año de 1880, Justo Arosemena manda una comunicación al secretario de Estado de los Estados Unidos, donde le advierte que hay barcos que están cruzando todo el área de Bocas del Toro y de Chiriquí y estacionando sin el permiso de las autoridades. Justo Arosemena se va a la biblioteca del Congreso y le muestra en una nota al secretario de Estado que los mapas que tienen en la biblioteca del Congreso están errados. Y ese error lo estaban utilizando los norteamericanos
para poder establecer esos tipos de puertos. Además, ellos habían manifestado de que esas tierras habían sido compradas, y Justo Arosemena demuestra que esas tierras no habían sido compradas. Dice así: con el interés de establecer, y ya voy rápido, carboneras, o sea, puertos en Chiriquí y en Boca del Toro, se manda Justo Arosemena mediante comunicación que ya previamente había mandado al presidente de Colombia para que desalojaran inmediatamente eso. ¿Quién hace eso ahora en esta época? No sé. Dice así Justo Arosemena: que es territorio muy extenso, pertenece a los Estados Unidos de Colombia, como lo pertenece también la bahía del mismo nombre, o sea, de Boca del Toro. Por el lado del Pacífico reclama Colombia lo menos la parte sudeste del Golfo Dulce, pero la línea limítrofe con Costa Rica no se ha fijado, aún por este lado, y aunque tampoco está definida sobre el Atlántico en cuestión, no alcanza la de Boca del Toro. El texto es extremadamente largo, pero yo lo copié porque demuestra algo bien interesante. Todos los argumentos que el Departamento de Estado presenta, que incluso hasta los cónsules presentan, es totalmente barrida por los alegatos de Justo Arosemena, y los hace así y destruye toda la tesis del imperialismo norteamericano. Y otra cosa también importante era el pago de las contribuciones a los barcos que recalaban en la ciudad de Panamá. Y eso fue uno de los elementos que frustró el desarrollo del Estado federal de Panamá. Los cónsules norteamericanos se habían opuesto al pago de las contribuciones que los barcos tenían al llegar a la bahía de Panamá o de Colón, de la costa de Colón, tenían que pagar. Lo que hacían era que desembarcaban a los pasajeros en Taboga. Entonces hubo una protesta de Justo Arosemena y de Mateo Uturralde con respecto a eso, para que desalojaran también ese tipo de práctica, y lo siguieron haciendo. Esta información aparece en la Gaceta Oficial del 12 de mayo del año de 1880. Bien, resumo. Justo Arosemena para mí es una figura excepcional y un teórico de la nacionalidad. Fundamentó todos sus actos bajo un principio de filosofía. Cuando tú estableces tu accionar, tu conducta, o estableces un gobierno mediante una concepción de la filosofía, es el caso de la educación en Panamá. A mí me duele. El proyecto de la educación en Panamá va a fracasar, y sinceramente le digo que me duele, porque no está construido bajo una concepción filosófica sobre la esencia del hombre panameño. Está construida y seguirá siendo construida por elementos traídos de Chile, elementos traídos de México, y lo meten al currículum de las escuelas secundarias. Y lamentablemente a mí me duele, pero no, yo presagio una cosa, y ojalá que esté equivocado, que se va a fracasar en educación. Bien, pero el hecho es de que frente a esta figura tenemos a un Justo Arosemena nacionalista, un antiimperialista que critica la llegada de Walker y critica la toma de California, Oregon, por parte de los estadounidenses, y presagia que la zona de tránsito va a ser tomada por Panamá. ¿Sí o no sucedió? Claro que sí. Pero no le podemos preguntar a Teodoro Roosevelt porque está muerto, pero él dijo: yo me tomé Panamá. Así descaradamente, bueno, como buen ladrón que era, ¿no? Porque sabe que los ladrones son sinceros. Los que no somos ladrones, bueno, sí somos sinceros también. Yo me estoy enredando aquí las cosas, no sé, pero bueno, usted entiende la cosa. Bien, frente a esta realidad hay una figura enigmática, Justo Arosemena, patriota. ¿Ustedes no creen
que Justo Arosemena, cuando estaba en el Departamento de Estado, no le pudo llegar, esto no lo debo decirlo, pero bueno, no pudo llegar y decir, bueno, acá, en este problema de Chiriquí, ¿cuánto me vas a dar? Porque yo no peleo entonces, ¿no? Pero efectivamente no lo hizo. Y bueno, todavía no voy a llegar a la muerte de Justo Arosemena. Bien, entonces tenemos ese nacionalismo de Justo Arosemena, tenemos ese antiimperialismo de Arosemena que lo demuestra en la práctica. Y era un periodista totalmente excepcional que luchó en contra de la censura a la prensa. Lo mismo que sucedió con la Estrella de Panamá, sucedía con los periódicos aquí en Panamá en el siglo XIX. Y si la gente no se para firme, no cierran la Estrella. Entonces, frente a esa realidad, Justo Arosemena, el gran patriota, el gran antiimperialista, bueno, ahora sí, vamos a la muerte de Justo, pero después termino. Justo Arosemena, cuando muere, hace un testamento. Bien, todo mundo que tiene plata hace un testamento, incluso hasta la gente que nada más tiene una casita allá por el lado de Betania, donde vivo yo, también hace su testamento sobre su casita. Y entonces Arosemena hace su testamento y pasa el mismo fenómeno que con Simón Bolívar. Simón Bolívar no tuvo que hacer testamento porque estaba limpio, no tenía nada. Hasta la camisa con que él murió y la cama en la cual Simón Bolívar murió, ni siquiera era de él. Y el tipo era dueño de hacienda, de esclavos, era un rico en Venezuela y prefirió la convicción de su ideología, aunque Justo Arosemena lo combatió en determinado momento, pero murió pobre. Lo mismo le pasó a Justo Arosemena. Cuando él hace su testamento, lamentablemente no tengo el testamento, pero vamos a dar a conocer el testamento de él. Lo único que pudo donarle a su familia fueron libros. Ahí va. Y unas cositas más. Un hombre que pudo haber acumulado riquezas y haberse convertido en un Donald Trump norteamericano. Perdón, panameño. Y no lo hizo. Entonces, ahí es donde tenemos que ver también la dimensión humana de Justo Arosemena. Bien. He querido cumplir con el compromiso académico hoy con ustedes. Pero ese compromiso académico va en el marco de defensa del nacionalismo panameño. Y en referencia a que sigamos manteniendo ese sentido de patria y de unidad frente a todos los... Puedo decir, me callo esa parte. Frente a todas las circunstancias que puedan pasar en nuestra realidad y en nuestro país. Si Justo Arosemena en la década del 50 del siglo XIX luchó por la raza latina, esa es la responsabilidad nuestra y no hay otra salida. Porque no podemos negar ni nuestro pasado, ni nuestras tradiciones, ni nuestra idiosincrasia. No podemos darle la espalda a lo que nosotros somos. Yo no puedo decir que yo tengo los ojos azules, tengo el cabello amarillo y voy a irme después de esta conferencia en un BMW para mi casa. Eso es mentira. Entonces, seamos realistas y seamos no conscientes, porque no me gusta decir que somos conscientes porque aquí todo el mundo es consciente, ¿no? Los que no conscientes son los que están afuera, ¿no? Y ese nacionalismo hay que mantenerlo vivo. Yo estoy convencido de eso, de que las generaciones del 58, 59 y la del 9 de enero de 1964 tienen que estar presente ese sentido de patria, indistintamente de cualquier ideología política. Es la base de garantizar nuestra autenticidad como panameños. He querido cumplir con el compromiso académico que ha promovido la Academia de Derecho Administrativo y la Comisión del Colegio Nacional de Abogados, pero hoy no podré agotar el tema de Justo Arosemena. Justo Arosemena, el nacionalista y el patriota. Hay más detalles y documentos que analizar. Lo que deseo concluir es que la historia debe ser un instrumento de análisis
y no un púlpito donde se sirva para ser complaciente y menos para hacer simulaciones patrioteras que distinguen la esencia de la panamerinidad. No ser sumisos en las narraciones que desvirtúen la esencia de los héroes del solar patrio. Dejar las abyectas alabanzas que conmueven corazones momentáneamente, pero en el trasfondo resultan en acciones genuflexas los que nos han hecho llegar a estar sometidos a una somnífera articulación disparatada de hombres y hechos históricos. La arrogancia académica yo no creo en eso. Yo no creo en decir, yo soy doctor, eso no sirve de nada. Eso no te hace mejor ser humano ni te hace ser patriota. ¿No? La arrogancia académica menos es la salida. Y menos seguir con la fábula donde se piensa dirigir estatuas a nuevos conquistadores para seguir relegando las imágenes de los hombres autóctonos tal como lo hemos recluido en nuestros indígenas en el centavo. Claro, hoy tenemos al Balboa, pero al indio lo tenemos en un centavo. O como el novelista de Balboa, donde dice que yo me leí El Tesoro de Baile como 5 veces porque estaba aficionado a la figura de Balboa y después me desengañé, un tremendo delincuente. Salió de la isla española con deuda. Y ojalá que no hubiera tiempo para echarle el cuento. Balboa, nuestro gran héroe, era una persona que por deudas no podía salir de la isla española de Santo Domingo. Le habían dado la isla por cárcel y se escapó. ¿No sabían esa parte? Dice que se escapó, era un maleante. Y se metió dentro del barco del bachiller Martín Fernández Enciso, y aquí, bueno, la historia de Balboa vamos a dejarla para otro día. Bien, la arrogancia académica menos es la salida, y menos seguir con la fábula donde se piensa erigir estatuas a nuevos conquistadores, para seguir relegando las imágenes del hombre autóctono, como lo hemos recluido a nuestro indígena en el centavo. O de la noviecita de Balboa. ¿Se han visto El Tesoro de Baile de Méndez Pereira? Hermoso. Dice que él tenía una novia que se llamaba Nayansi. Nayansi nunca diablo existió. Es una fábula inventada. Pero lo que me llama la atención de la obra de Méndez Pereira sobre El Tesoro de Baile es que tenemos una India donde dice, la bandera no la puedo agarrar por ejemplo, dice que Anayansi estaba pilando maíz debajo de un palo de mango y estaba enamorada de Balboa, pero hay un gran error. El pilón no había llegado de África y el mango no había llegado de la India. Y así lo pintó el gran educador Méndez Pereira, con nuestro gran respeto, pero se equivocó. Además, seamos sinceros, dice que Balboa nada más tenía una India, no, por favor. Y tenía una Anayansi, tenía poder de tener 25 Anayansi, lo que él quisiera. O enaltecemos en historias convertidas en novelas, como la que se escribió hace décadas de los amoríos. Miren, este fue peor, donde el pirata Morgan se había enamorado de una dama de alta estirpe, otro ladrón que vino a robar aquí y saqueó la ciudad, y escribieron que él estaba enamorada de una mujer. Estaba apretando el cuello para decirle a las mujeres: denme donde está la plata escondida. Y hablamos de héroes que nunca existieron y anquilosamos nuestros mártires, o también la historia que parte de las biografías de los colonialistas. Mire, este es una belleza, no porque lo digo yo, sino porque está en la historia. Ya se me perdió la cosa. Ok.
o también la historia que parte de las biografías de los colonizadores. Hombre berraco, perdón, hombre serio, donde todos son buenos. Acabaron con los indígenas, se robaron todo el oro, se robaron toda la plata, y hoy nos están acusando de Walker, y nos están poniendo en listas grises, en listas amarillas y rosadas, o sea, cuando ellos tienen un precio impagable de todo lo que nos robaron a nosotros. Y nosotros nos aguantamos eso. Hasta yo a veces me lo aguanto. Donde todos los conquistadores son buenos, menos los salvajes que han habitado esta América hace más de 50.000 años. Así fue la copiada y simulada la doctrina Monroe y el destino manifiesto que el doctor Justo Arosemena combatió. La historia con clara perspectiva ideológica y sin prejuicios raciales y sociales debe apuntalar los cimientos de nuestro sistema educativo. La historia de nuestros patriotas ha enmudecido por quienes han hecho de la historia perder su dimensión de cambio social. Hay una historia real y esa historia es la del doctor Justo Arosemena. El pensamiento del doctor Justo Arosemena tiene dimensión continental y visión de patriota y antiimperialista. Y mejor ya me voy y me siento porque después se me van a cansar. Muchas gracias. Si gustan, pudiéramos abrir un compás de no más de 3 preguntas, pero sin lugar a dudas, yo creo que el mejor testimonio de gratitud hacia nuestro conferencista sería ofertarle nuevamente un fuerte, pero fuerte aplauso sostenido. La verdad que el profesor Escarriola deja en el Colegio de Abogados, en la Comisión de Derecho Administrativo y por supuesto en la Academia, muchas más interrogantes y muchas mayores razones para contar con él con un ciclo de conferencias que permitan enriquecer y generar el análisis y el debate correspondiente. Porque yo creo que una de los últimos mensajes, que me parece que debe ser el primero, es que no nos contentemos jamás con una sola versión o con una sola historia, escrita, narrada, ahora en videos. Los panameños y los seres humanos tenemos que ser inquietos y tenemos que ser críticos y tenemos que ser analíticos. Creo que en eso se centra el mensaje que nos ha dejado el profesor Rommel Escarriola Palacios a través de esta importante investigación. Y qué bueno que sea dentro del marco del natalicio de este forjador de la patria panameña y de valores inigualable, pero ¿por qué no tal vez superado? Aquí está una representación digna de la nueva savia, de la juventud, de la que viene en relevo de cada uno de nosotros y también, ¿por qué no pensar?, de Justo Arosemena y de tantos otros patriotas que han hecho de Panamá, la verdad, un maravilloso país. Sinceramente, en nombre de la directiva del Colegio Nacional de Abogados, de la Comisión de Derecho Administrativo, que felicito por este esfuerzo enorme de haber contado y convencido al profesor Rommel Escarriola para estar aquí, de la Comisión de Derecho Administrativo, que definitivamente ha dedicado su tiempo. Él es una persona que tiene muchos compromisos, pero definitivamente tiene siempre una convicción de servir a todos y cada uno y de generar esas inquietudes con sabor a patria que tanto anhelamos. Como les decía, en el marco de este bicentenario, también quisimos con el colegio resaltar, y lo expuso el profesor Escarriola en su presentación, tenemos que tener instituciones propias, leyes propias,
costumbres propias. Y justo Arosemena sembró esa semilla que fructificó, afortunadamente, con la codificación nacional en el año 1906 y que en muchos casos nos rige hasta nuestros días. Así que ese... Yo creo que con lo que ha hablado hoy definitivamente tiene altísimas nociones y conceptos de derecho. Así que, salvo que alguno quiera hacer una pregunta, pues si no, les invitamos cordialmente a un buen café que jamás se niegue en Panamá. Gracias.